Tercero, tenemos claro lo que es perdonar. ¿Y por qué trato la parte del perdón? Porque en este tipo de técnicas es como una exigencia o como un punto en clave el perdonar. ¿Acaso no hemos leído las Escrituras? ¿O acaso se lee las Escrituras, alguien la puede leer de otra manera? Bueno, se puede dar. Alguien puede interpretar las Escrituras alejado del contexto de una manera totalmente diferente a lo que ella realmente quiera decir. Pero los que promueven este falso enfoque de sanidad interior consideran fundamental que el cristiano perdone a los que le hicieron daño en el pasado para poder crecer en su vida cristiana en el presente. Pero ¿acaso hemos leído bien o interpretado bien los textos relacionados con el perdón? ¿Sabe? Hay por lo menos dos textos que hablan acerca del perdón. Dice Mateo capítulo 18, versículo 15 al 18, si tu hermano hace algo malo, ve y habla a solas con él. Explícale cuál fue el mal que hizo. Si te hace caso, has recuperado a tu hermano. Pero si no te hace caso, ve otra vez a hablar con él, acompañado de una o dos personas más, para que ellos sean testigos de todo lo que se diga. Si él no les hace caso, díselo a la iglesia. Y si no hace caso a la iglesia, entonces debes tratarlo como a uno que no cree en Dios o como a un cobrador de impuestos. Les digo la verdad, si ustedes juzgan a alguien aquí en la tierra, Dios los juzgará en el cielo. A quien perdonen aquí en la tierra, Dios también lo perdonará en el cielo. Miren el concepto que aquí transmite el escritor Mateo. Dice que aún establece que si la persona no se arrepiente luego de ser confrontado por el ofendido, los testigos y la iglesia, sucesivamente, no puede ser perdonado. ¿Por acaso yo leo de otra manera la palabra? Lucas capítulo 17, versículo 3 al versículo 4 dice, tengan cuidado, si tu hermano peca, repréndelo, y si está dispuesto a cambiar, perdónalo. En otras versiones dice, y si se arrepiente, perdónalo. Dice, si tu hermano te hace algo malo 7 veces en un día, y viene 7 veces y te dice lo lamento, perdónalo. Pero se pone como condición del perdón, el arrepentimiento. O sea que la manera en que se aplica el tipo de perdón en estas técnicas, entendemos que es equivocada. Porque los mismos escritores, en el contexto bíblico, escritural, encontramos que la manera en que regulan o cualifican las condiciones bajo las cuales la persona debe ser perdonada a la luz de lo que hemos leído, realmente es por medio del arrepentimiento. Si la persona se ha arrepentido, se habla de un perdón sin arrepentimiento, no puede existir perdón. ¿Cuántas personas en las iglesias hacen daño y nunca se arrepienten del daño que hacen? Piden perdón por algo. Tenemos nosotros que entender las escrituras, aquí hay aclaraciones teológicas muy claros. Cristo trata nuestros pecados y nuestras ofensas o heridas causadas por terceras personas solo serán llevadas a la cruz de Cristo. O sea, si solo son llevadas a la cruz de Cristo, Cristo va a tratar con esas personas también. O sea, que Cristo solamente trata con nuestros pecados en forma primaria, pero con las ofensas de segundos o de terceros, implica que debe haber arrepentimiento en general y aceptarlo como Señor y Salvador, sino incluso no puede haber un perdón de pecados.
Recuerde que la nueva vida en Cristo, nuestra responsabilidad es nuestra responsabilidad en el poder del Espíritu Santo, el cual habita en nosotros, el cual nos habilita, el poder del Espíritu Santo o nos capacita para no guardar o conservar o alimentar resentimientos o sentimientos de amargura, rencor, odio, venganza contra los que nos hicieron mal. Esa es nuestra responsabilidad. Esos son otros puntos totalmente diferentes. Y recordemos que esa es nuestra responsabilidad individual. Y tenemos toda la capacidad por medio del poder del Espíritu Santo para hacerlo. No podemos albergar en nosotros ni guardar resentimientos contra nadie que nos haya hecho mal. Caso contrario, si el creyente verdadero sigue viviendo en una forma mental, espiritual y física, esclavizada con el pasado, con este tipo de amarguras, no va a poder vivir su vida realmente como creyente. Pero esa es nuestra responsabilidad individual. Cuando leemos en las Escrituras, en toda la palabra, y ya llegados al Nuevo Testamento, encontramos que el deber y responsabilidad es individual. Haced morir lo terrenal en vosotros. Eso dice Pablo. No hable de ninguna técnica. Esta responsabilidad le compete a cada uno en forma individual. Cuarto, ¿cuál es lo fundamental para la sanidad del alma? ¿O qué es lo fundamental o lo bíblico para la sanidad del alma? Primero, la gracia de Dios, no el perdón por sí mismo. La gracia de Dios viene a nosotros. Esa gracia de Dios, no el perdonar, nos transforma de víctimas resentidas en hombres y mujeres victoriosos o victoriosas en Cristo. Pablo dijo en Filipenses 3, 13 al 14, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. La sanidad interior practicada por el G12 y otros consejeros debe ser rechazada. ¿Por qué? Te pregunto. Primero, no es bíblica. No es bíblica. No existe pasaje alguno en donde en las Escrituras podamos encontrar que exista alguna mención de todo este tipo de enseñanzas de sanidad interior o de los recuerdos. No existen las Escrituras. Ningún profeta en el Antiguo Testamento, ni Jesús, ni ningún apóstol practicó o sugirió técnicas parecidas. Los pasajes usados por los consejeros de sanidad interior no tienen ni la más remota conexión con la palabra. O sea, están totalmente interpretados fuera de contexto. Segundo, ¿por qué debe ser rechazada? Se burla del poder de Dios, o es una burla al poder de Dios. La sanidad interior realmente que está fundamentada en la psicología, ubica al hombre en control. Esto es lo que hacen en este tipo de situaciones. El hombre está en control de la sanidad interior con técnicas que aplican. Al margen totalmente queda el poder de Dios. Es un método humano desconectado totalmente y niega la verdad escritural. Tenemos que nosotros aclarar. Filipenses 1:6 dice que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ese es Dios, ese es Jesús y ese es su Espíritu Santo. Lo más peligroso es lo tercero. ¿Por qué debe ser rechazada? Tiene evocación o sugerencia ocúlticas. Hermano, tiene evocación o sugerencia ocúlticas.
La práctica de imaginar o de visualizar, recreando mentalmente hechos del pasado, sin confrontar todo este tipo de hechos en el presente, solo son pura aceptación tal y como somos. Eso es lo que dicen ellos. El Cristo de las Escrituras confronta, no acepta tal y como somos. Debemos ser confrontados en nuestro pecado. Ni tampoco esa visualización o esa imaginación de recreación de mental del pasado va a traer la experiencia de sanidad. Eso es un error totalmente. Y eso definitivamente, lo de imaginar y visualizar, tiene raíces ocúlticas. Eso fue popularizado por la nueva era. Solamente basta que usted investigue, que googlee algo en internet y le va a salir. No es algo del otro mundo. Fue popularizado por la nueva era, la técnica ocúltica de visualizar objetos o personas para suspender el flujo normal de los pensamientos y lograr un estado de conciencia alterado, donde la persona comienza a hacer de todo, inclusive vomitan, y ya vamos a ver qué otras cosas más. Y como les decía, este tipo de técnicas es un caldo de cultivo donde hace al cristiano vulnerable a experiencias místicas y ocúlticas. Tengan cuidado, cristianos. Tengan cuidado, iglesia. Aquí Jesús no confronta pecados. Bíblicamente, ese es nuestro Jesús, el que te confronta tu pecado, el que nos confronta nuestros pecados. Bíblicamente lo hace, Jesús lo hace, pero esta técnica no lo hace, esta técnica ocúltica no lo hace. Jesús sí confronta el pecado y trata los problemas de conducta y de personalidad por medio de la santificación, por medio de pedirnos santidad personal, exigirnos santidad. Vete y no peques más, porque si no te sobrevendrá algo peor. Eso es Jesús confrontando. Y lo cuarto, esta práctica ocúltica viene acompañado de peores aberraciones. Viene acompañado de este paquetito también de la liberación de demonios y cancelación de maldiciones generacionales, hereditarias, que solo existen en la mente humana, porque bíblicamente, escrituralmente, no tienen base. Pero eso es parte de otro tema, no de este tema. Este es el paquete que traen. Y este paquete de liberación de demonios o cancelación de maldiciones generacionales han privado al creyente de gozar plena libertad de su vida en Cristo. Eso es lo que han hecho en la actualidad. Y aparte, este paquete del G12 se le agrega un liderazgo con aspiraciones mesiánicas y matices sectarios y un sistema de crecimiento que ha dividido congregaciones alrededor del mundo. Iglesia del Señor, estemos atentos y apercibidos con lo que está pasando a nuestro alrededor. Que el Señor te bendiga y que el Señor te guarde.